Bienvenidos, buscadores de misterios. ¿Están listos para adentrarse en una historia que pondrá a prueba los límites de su coraje? En las sombras del castillo de los espejos malditos, una invitación macabra espera a quienes se atrevan a cruzar sus puertas. El barón von Kramer, un anfitrión cuya existencia desafía el tiempo, ha convocado a extraños a una cena exclusiva. Pero este banquete no es para estómagos débiles. Entre platos exquisitos se esconden secretos innombrables, los espejos capturan más que reflejos y cada invitado lleva un pasado que el castillo está ansioso por devorar. Desde invitaciones que llegan solas hasta laberintos de cristal que atrapan almas, esta historia los arrastrará a un mundo donde lo que ven en el espejo los ve de vuelta. ¿Se atreven a descubrir qué hay del otro lado? Si están preparados, la función está por comenzar. Susurro desde el cristal, no mires demasiado cerca. La invitación del barón von Kramer. El pergamino llegó en manos de un mensajero taciturno, envuelto en un aura de humedad y musgo, como si hubiera emergido de las profundidades de un bosque olvidado. La tinta dorada brillaba bajo la luz de las velas, trazando palabras que parecían susurrar al ser leídas. Señora, nombre del invitado. Su reputación precede su presencia. El barón Alistair von Kramer solicita el honor de su compañía en una cena exclusiva en su residencia, el castillo Schwarzhorn, la próxima luna llena. Transporte será provisto. Se advierte, el menú no es para paladares comunes. RSVP innecesario. Se espera su asistencia. Firmado con un sello de cera negra, estampado con un símbolo que, al observarlo demasiado tiempo, evocaba la sensación de ser vigilado desde el otro lado del papel. Los elegidos. Los invitados no se conocían entre sí, pero compartían una peculiaridad: todos habían rozado, de alguna manera, los límites de lo humano. Dr. Victor Hargrove, un cirujano obsesionado con la inmortalidad, cuyos experimentos con cadáveres habían sido convenientemente olvidados por las autoridades. Isadora Valente, medium que afirmaba comunicarse con entidades atrapadas en superficies reflectantes, ahora desacreditada y hambrienta de redención. Lucian Duval, periodista especializado en desenterrar crímenes aristocráticos, cuyo último artículo había desaparecido junto a su editor. Elise Beaumont, una viuda enigmática cuya belleza no envejecía, pero cuyos sirvientes tendían a desaparecer. El viaje al castillo. Un carruaje negro los esperaba al caer la noche, tirado por caballos cuyos ojos reflejaban la luna de manera inquietantemente similar a los de un humano. El interior olía a alcanfor y algo más agrio, como carne en descomposición disfrazada con especias. El trayecto transcurrió en silencio. Los árboles se retorcieron en formas imposibles, y en más de una ocasión, los viajeros juraron ver figuras entre la niebla, moviéndose al unísono con ellos, como si el bosque entero fuera un espejo deformante. La llegada. El castillo Schwarzhorn se alzó ante ellos como un colmillo petrificado. Sus torres inclinadas parecían doblarse bajo el peso de siglos de secretos, y los ventanales, o eran espejos signo de interrogación, devoraban la luz en lugar de reflejarla. En la entrada, un mayordomo esquelético, de piel tan pálida que dejaba ver las venas azules, los recibió con una reverencia que crujió. El barón les da la bienvenida, murmuró, con una voz que sonaba a cristales rotos. La cena será servida a medianoche. Hasta entonces, los invitados pueden explorar. Pero recuerden, en este castillo, cada reflejo tiene su dueño. Al cruzar el umbral, el portón se cerró solo. Y en algún lugar del vestíbulo, entre los retratos de ancestros de pupilas demasiado vivas, un espejo empañado exhaló un vaho que dibujó, por un instante, los rasgos de cada uno de ellos, pero con sonrisas que jamás habían llevado en vida. Reflejos que atrapan. El castillo respiraba. Esa era la única explicación que encontraba el Dr. Hargrove mientras recorría los pasillos, sus botines resonando sobre los mosaicos negros como si algo, bajo ellos, repitiera sus pasos con un retraso calculado. Las paredes estaban revestidas de espejos antiguos, sus marcos de plata corroída retorcidos en figuras de criaturas que parecían suplicar liberación. Isadora fue la primera en notarlo. El primer reflejo traicionero. Se detuvo frente a un espejo ovalado en el salón este, ajustando el broche de su vestido.
Su reflejo la imitó, pero los dedos de aquella otra Isadora no se detuvieron en el broche, sino que comenzaron a deslizarse hacia su propio cuello, ahuecando las uñas como garras. No, murmuró, retrocediendo. Su reflejo sonrió. Entonces, parpadeó. En ese instante de oscuridad, la imagen en el espejo cambió, ya no era Isadora, sino una criatura de ojos desorbitados y boca rasgada hasta las orejas, que se abalanzó contra el cristal con un golpe seco. El vidrio no se rompió, pero quedó empañado con un aliento que olía a podrido. Las reglas del juego. Lucian, escéptico por naturaleza, tocó la superficie de otro espejo. Su reflejo lo imitó, pero cuando retiró la mano, la del espejo permaneció pegada al vidrio, dejando tras de sí un rastro de sangre que se escurrió en letras ilegibles. «Esto es algún truco de humo y espejos», dijo, aunque su voz tembló al ver cómo su doble, tras él, levantaba un cuchillo que él no sostenía. Elise, en cambio, no se sorprendió. Se acercó a un espejo de cuerpo entero y susurró algo en una lengua olvidada. Su reflejo asintió, como si compartieran un secreto. Lo que los espejos roban. A medida que la noche avanzaba, los invitados comenzaron a notar cambios sutiles. Hargrove vio como su reflejo envejecía décadas en segundos, la piel cayéndose en jirones para revelar músculo y hueso, como en sus propios experimentos fallidos. Isadora descubrió que su doble sostenía un cuaderno con nombres tachados. El último era el suyo. Lucian, al volverse de un espejo, sintió un frío punzante en el hombro. Al mirarse al espejo del baño, encontró un moretón en forma de mano que no estaba allí antes. La advertencia del mayordomo. El sirviente esquelético apareció de repente entre ellos, sosteniendo una lámpara cuya luz hacía que los espejos retrocedieran, como bestias acorraladas. «Los espejos son hambrientos», dijo, sin mover los labios. «Les aconsejo no mirar demasiado tiempo. Ellos aprenden». Cuando se alejó, Lucian notó que el mayordomo no tenía reflejo alguno. El precio de la curiosidad. Isadora, impulsada por su obsesión con lo sobrenatural, regresó al espejo ovalado. Esta vez, su reflejo le tendió la mano, como invitándola a cruzar. «¿Qué pasa si...?» signo de interrogación musitó, extendiendo los dedos. En el instante en que su piel tocó el cristal, el espejo se volvió líquido y frío como la muerte. Su grito fue ahogado por el vidrio cuando algo del otro lado la agarró de la muñeca y tiró. Cuando los demás llegaron, solo encontraron el espejo, ahora empañado, y en su superficie, una última palabra escrita con dedos desesperados. «Ayuda». Pero Isadora ya no estaba en este lado del cristal. El banquete de carne humana. La campana de medianoche resonó en las entrañas del castillo, cada tañido como un martillazo contra los nervios ya desgastados de los invitados. El mayordomo los condujo al comedor principal, una sala abovedada donde las llamas de las arañas de cristal ardían con un tono verdoso, proyectando sombras que se retorcían como gusanos al fondo de una tumba. La mesa, larga como un ataúd abierto, estaba cubierta con manteles de seda negra y servida con vajillas de plata macabramente tallada, cuchillos con empuñaduras de hueso, copas grabadas con rostros gritando, platos cuyo fondo parecía mostrar figuras en movimiento si se miraba demasiado tiempo. Y luego, estaba la comida. Los platos. 1. Entremés, consomé de recuerdos. Un caldo transparente humeaba en tazones de porcelana fina. Al primer sorbo, Lucian sintió un sabor metálico y reconoció, con horror, el aroma de su propia infancia, el jardín de su casa después de la lluvia, mezclado con algo más. El olor a sangre cuando su padre se cortó podando los rosales. «¿Cómo?», murmuró, pero Elise lo silenció con una mirada. Su tazón estaba intacto. 2. Plato principal, solomillo a la oscuridad. Trozos jugosos, perfectamente sazonados con hierbas desconocidas, se servían sobre un lecho de raíces negras. Hargrove, el cirujano, notó de inmediato la textura demasiado familiar de la carne. Este músculo, cortó un pedazo con el cuchillo, tiene la misma estructura fibrosa que el pectoralis major. Humano. El silencio que siguió fue roto por una risa gutural que emanó de los espejos circundantes. 3. Postre, frutos del espejo.
uvas brillantes como ojos recién arrancados, sumergidas en una salsa espesa que goteaba como pus. Al partirlas, rezumaban un líquido rojo oscuro. La revelación. ¿No es delicioso? La voz del barón von Kramer retumbó antes de que su presencia fuera visible. Apareció al extremo de la mesa, aunque nadie lo vio entrar. Su traje negro se fundía con las sombras, y su rostro cambiaba. A veces era un hombre anciano de facciones afiladas, otras, algo sin piel que sonreía con demasiados dientes. Cada ingrediente tiene una historia, continuó, acariciando el borde de su copa. El consomé se prepara con lágrimas de los que miraron demasiado. El solomillo. Bueno, ustedes ya lo saben. Proviene de invitados anteriores que no resistieron la tentación de sus reflejos. Lucian se levantó bruscamente, pero al hacerlo, notó que su plato ahora contenía una mano cercenada, el dedo anular adornado con un anillo idéntico al suyo. El juego del varón. No teman, dijo el varón, sirviéndose vino de una botella con algo que flotaba dentro. Todo aquí es un intercambio. Ustedes me dan sus miedos, sus pecados. Y yo les doy una verdad. Señaló los espejos que rodeaban la sala. Nunca se preguntaron por qué algunos reflejos los imitan y otros los observan. Hargrove miró hacia el espejo más cercano. Su reflejo ya no lo copiaba. En su lugar, lo estudiaba con la curiosidad de un científico frente a una muestra, sosteniendo un escalpelo ensangrentado. La última advertencia. Elise, hasta entonces en silencio, dejó caer su servilleta manchada de salsa roja. No coman más, susurró. Cada bocado los acerca al otro lado. Pero era demasiado tarde para Lucian. Masticaba mecánicamente, sus ojos vidriosos reflejando no la sala, sino un pasillo infinito de versiones de sí mismo, cada una más mutilada que la anterior. Y en el espejo detrás del varón, Isadora, o lo que quedaba de ella, golpeaba el cristal, su boca abierta en un grito que no podía escucharse. El verdadero rostro del anfitrión. La luz de las velas se retorcía como gusanos agonizantes cuando el barón von Kramer se levantó de su trono de ébano. Los invitados supervivientes Lucian, Hargrove y Elise retrocedieron instintivamente. El aire olía a cobre y azufre, y cada exhalación del varón dejaba un rastro de escarcha en el aire. ¿Tienen miedo?, preguntó, con una voz que no provenía de su garganta, sino de los espejos que los rodeaban, multiplicando sus palabras en un coro de susurros. El despojo de la máscara. Elise fue la primera en comprender. No eres humano, acusó, señalando su sombra proyectada en la pared. Mientras la del resto de los presentes seguía las leyes de la física, la del varón se movía demasiado lento, como si estuviera hecha de una sustancia más densa que la oscuridad. El varón rió, un sonido que hizo vibrar los cristales de las lámparas. Humanidad. ¿Qué concepto tan efímero?, musitó. Luego, con un gesto teatral, se llevó las manos al rostro y se lo quitó. La piel se desprendió como una máscara de cera, revelando lo que había debajo. Un vacío. No era hueso, ni carne podrida, ni siquiera la negrura del espacio. Era la ausencia de todo, un eco en la realidad que los ojos no podían enfocar sin provocar náuseas. Solo dos puntos brillantes, como estrellas agonizantes, sugerían que algo observaba desde aquel no lugar. Soy más antiguo que los nombres que me han dado, dijo la nada con voz del varón. Los romanos me llamaban Specularis, los alquimistas el devorador de ecos. Pero mi favorito siempre fue el que me dio un poeta loco en el siglo XV, el coleccionista. La colección. Con un chasquido de sus dedos esqueléticos, cuando había aparecido hueso bajo la nada. Las paredes del comedor se transformaron. Los espejos dejaron de reflejar el presente y, en su lugar, mostraron una galería infinita de almas atrapadas. Isadora, ahora una silueta transparente, golpeaba desesperada su prisión de cristal. Rostros desconocidos, algunos vestidos con ropas de siglos pasados, se apilaban como mariposas clavadas en un tablero. En un espejo especialmente ornamentado, Lucian reconoció a su editor desaparecido, cuya boca se abría en un grito eterno. Cada alma tiene su sabor, explicó el varón, recorriendo la galería con la punta de sus dedos alargados. La desesperación de Isadora es picante, como un vino añejo. El remordimiento de tu editor, Lucian. Ah, ese tiene un dejo metálico delicioso. El pacto original. Hargrove,
temblando pero incapaz de apartar la mirada, preguntó la pregunta que ardía en todos. ¿Por qué nosotros? El varón se inclinó hacia él, y por un segundo, el vacío de su rostro se llenó con los rasgos del propio Hargrove, pero corrompidos, ojos inyectados en sangre, piel cubierta de suturas mal cerradas. Porque ustedes ya estaban medio perdidos, susurró. El cirujano que jugó a ser Dios, la medium que vendió su don por fama, el periodista que escondió la verdad. Su mirada, ¿o era solo un espejismo? Se posó en Elise. ¿Y tú, mi querida viuda? ¿Cuántos maridos has enterrado con esa sonrisa? Elise palideció, pero no negó la acusación. El precio de la inmortalidad. Este castillo es mi vitrina, continuó el varón, abriendo los brazos. Los espejos son las páginas de mi diario. Y cada alma que atrapo. Tocó el espejo donde Isadora se debatía. Guión. Es un recordatorio de que la humanidad nunca cambia. Reveló entonces su verdadero propósito. No los quiero a ustedes. Hizo una pausa, disfrutando del terror en sus rostros. Quiero a sus reflejos. Porque son versiones puras, sin las mentiras que se dicen a sí mismos. Y con ellos. Los ojos estrella brillaron con avaricia. Alimentaré mi existencia otros 1000 años más. La última revelación. Fue entonces cuando Lucian notó algo horrendo. En los espejos, no había reflejo de Elise. Ella lo miró, y por primera vez esa noche, sonrió con auténtica calidez. Ah, por fin lo notan, dijo el varón, casi con orgullo. Mi mejor adquisición. Y la única que se ofreció voluntaria. Elise se levantó, y al hacerlo, su vestido de luto se transformó en una mortaja antigua. Su piel adquirió el tono nacarado de los muertos bien conservados, y cuando habló de nuevo, su voz era el crujir de la escarcha en una tumba. Bienvenidos al verdadero banquete. El laberinto de cristal. El castillo se desmoronaba a su alrededor. Los muros gemían como bestias heridas, y los espejos comenzaban a sangrar un líquido espeso y plateado que olía a mercurio y memoria. Lucian y Hargrove corrían por los pasillos, pero cada giro los llevaba de vuelta al comedor, donde el varón y Elise los esperaban con sonrisas de pámpano. No hay salida, susurraban los espejos al unísono. El laberinto. De pronto, el suelo cedió bajo sus pies, y cayeron en una cámara que no aparecía en ningún plano arquitectónico, un laberinto de cristal, infinito y perverso. Las paredes eran espejos de piso a techo, y cada uno mostraba un reflejo distorsionado de la realidad. En uno, Lucian veía su cadáver flotando en un río de tinta. En otro, Hargrove se operaba a sí mismo, arrancándose órganos que seguían latiendo en sus manos. El aire era denso, como si respiraran bajo el agua. Y peor aún, sus reflejos ya no los imitaban. La casa. Los dobles comenzaron a salir de los espejos. Primero fue el reflejo de Hargrove, con su bata de cirujano manchada de sangre y un escalpelo oxidado. Tú me creaste, le dijo al verdadero Hargrove, señalando las cicatrices que le cubrían el cuerpo. Con cada cadáver que violaste, me diste más fuerza. Lucian intentó ayudarlo, pero su propio doble emergió de un espejo cercano, con los dedos convertidos en plumas de escribir ensangrentadas. ¿Recuerdas a tu editor?, le preguntó el reflejo. Tú lo condenaste. Ahora ocuparás su lugar. El sacrificio de Hargrove. El cirujano, acorralado, hizo lo único que su orgullo le permitía, se volvió hacia su reflejo y lo abrazó. Si soy tu creador, entonces puedo destruirte, rugió. Se lanzó contra el espejo, arrastrando a su doble con él. El cristal estalló en 1000 fragmentos, y por un segundo, se vio a Hargrove y su reflejo fundirse en una sola entidad grotesca, antes de desintegrarse en un chorro de líquido negro. El laberinto gritó. La traición de Elise. Lucian aprovechó el caos para correr, pero Elise apareció frente a él, su vestido ahora hecho de telarañas y sombras. Es inútil, dijo, tocando su mejilla con una mano tan fría como el mármol de una lápida. El varón te quiere a ti especialmente. Un alma que busca la verdad. ¡Qué manjar raro! Detrás de ella, Lucian vio su propio reflejo en un espejo roto. Pero esta vez, el reflejo le tendió la mano. Confía en mí, murmuró el doble, con una voz que solo él podía oír. El escape.
Con un último aliento de desesperación, Lucian tomó la mano de su reflejo y se dejó caer hacia el espejo. El mundo estalló en dolor y luz. Cuando abrió los ojos, estaba en el bosque fuera del castillo, que ardía a sus espaldas. En su mano sostenía un fragmento de espejo, donde su reflejo, el verdadero, le sonreía con tristeza. «Corre», le dijo el reflejo, antes de desvanecerse para siempre. Nadie creyó la historia de Lucian. Pero en los años siguientes, quienes lo conocieron notaron algo extraño: nunca más se reflejó en espejo alguno. Y en las noches de luna llena, si uno se acercaba lo suficiente a un cristal, podía ver una figura familiar observando desde el otro lado. Con los ojos del barón von Kramer. Fin, ¿o no? Hasta la próxima, buscadores de misterios. Felicitaciones por llegar hasta el final de esta inquietante historia. El castillo de los espejos malditos no era un lugar para corazones temerosos, y ustedes demostraron ser verdaderos valientes al acompañarnos en este viaje de sombras y reflejos. Ahora queremos saber, ¿qué les pareció la historia? ¿Los inquietó, los dejó con escalofríos o incluso los hizo mirar 2 veces su propio reflejo? Cada uno de ustedes es parte esencial de esta comunidad, y nos encantaría escuchar sus teorías y sensaciones en los comentarios. No se pierdan la próxima historia, porque les garantizamos que será igual de misteriosa, intrigante y llena de esos detalles que hacen que la noche se sienta un poco más oscura. Mientras tanto, no olviden darle a me gusta, compartir y, si aún no lo han hecho, suscribirse para no perderse ningún enigma por venir. El castillo puede haber quedado atrás, pero los misterios nunca terminan. Hasta la próxima, buscadores de misterios. Mantengan sus lámparas encendidas. Susurro final, recuerden. A veces, el reflejo sabe más que ustedes.